Estás viendo Félix Rodríguez presenta. Ya regresamos. Bien, la semana pasada el país estuvo muy atento a lo que viene sucediendo en nuestro vecino más cercano, que es Haití. Nosotros compartimos con Puerto Rico una frontera acuática, compartimos con, digamos, Colombia y Venezuela frontera, y con Cuba, pero con quien nosotros compartimos una frontera terrestre con Haití, por un tema histórico y sobre todo porque lo que pasa en Haití también tiene repercusión en la República Dominicana de una manera y de otra. Venezuela ha venido en un problemazo con el tema del petróleo, porque Venezuela ha comprometido su petróleo con China y otros países, y entonces Venezuela, el tema de la refinería, de modernizar su refinería, le ha provocado muchísimo daño a Venezuela, y alrededor de 700.000 barriles de petróleo diario Venezuela ha dejado de producir. De hecho, Colombia se ha convertido en una potencia exportadora de petróleo más que Venezuela. Por primera vez en la historia, este año Venezuela estaba exportando más petróleo que, Colombia está exportando más petróleo que Venezuela. Y eso tiene una repercusión. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los países latinoamericanos son miembros de una alianza con Venezuela, de Petrocaribe, donde Venezuela le generaba a esos países, e incluso estábamos nosotros, un precio por la factura del petróleo menor a la del mercado, y entonces le fiaba la factura en un 25% a una extensión de casi 25 años y con unos intereses formidables. Eso de algún modo le dio mucha fortaleza a la economía dominicana, que yo sigo diciendo que en los momentos en que el petróleo estuvo caro no colapsó por el apoyo de Venezuela, y entonces Haití se ve en esa situación que nosotros teníamos. ¿Qué pasa con Haití? Bueno, que Venezuela de algún modo, producto de que no puede cumplir sus compromisos petroleros no solo con Haití, sino con el mundo, Venezuela entonces comenzó a reducirle la cantidad a Haití, lo que le provoca un problema en lo que tiene que ver en Haití con su finanza pública. El Fondo Monetario Internacional le hace sugerencia al gobierno de Jovenel Moïse, que es el presidente de Haití, y le sugieren entonces una reforma fiscal, pero a pesar de la reforma fiscal, le sugieren entonces cambios en los precios de los combustibles. Bueno, pues el gobierno haitiano disparó los precios. En la gasolina un 50, un 40, en el gasoil un 40, un 50, y entonces en el queroseno o en el gas que nosotros utilizábamos. Recuerden ustedes que la República Dominicana utilizaba eso, la persona de escasos recursos, sobre todo en las zonas rurales, lo que le llamaban lámpara con gas. Entonces en Haití todavía existe esa persona, porque Haití es el país más pobre del hemisferio americano, y por tanto todavía Haití permanece con esa economía de vulnerabilidad, y ahí entonces eso tiene una repercusión muy drástica. Entonces, ¿quiénes se levantan en Haití en huelga? Se levanta la clase poderosa que echa gasolina, se levanta la clase industrial porque es con gasoil, y se levantan también los pobres porque el gas de iluminarse, entonces también el gobierno lo elevó de precio. Se provoca entonces una huelga devastadora en Haití que tiene repercusión en la propiedad privada, en los vehículos, en la industria, en la propiedad del Estado, en la vivienda de la gente normal y corriente, porque ese país siempre ha tenido una cultura, y todos lo saben, de destruir las riquezas. La revolución haitiana fue producto de esa misma característica. Cuando ellos se liberaron de los franceses, fue fenómeno de tierra arrasada, quemaron los ingenios de los blancos, quemaron las propiedades de los blancos. Juan Bo explica eso muy bien en su obra de composición social sobre la revolución haitiana. Entonces ahora todavía parece que ese gen permanece en la conducta del pueblo haitiano, y entonces sus huelgas son devastadoras, porque son no solo contra el Estado, sino sus huelgas protestan contra ellos mismos, contra la riqueza que ellos han creado, la desbaratan, los vehículos, la propiedad de los edificios, las bombas de combustible. Eso tiene una repercusión porque, a pesar de que el gobierno después dejó sin efecto la elevación de los combustibles, el gobierno también tuvo problemas, porque aún así la huelga continuaron. Y todos sabemos que hubo noticias de que el gobierno norteamericano y otros organismos internacionales le estaban sugiriendo a Jovenel Moïse que abandonara Haití.
De hecho, hay muchísima presión para que el primer ministro haitiano renuncie. Ahora, nosotros como dominicanos y como Estado, tenemos que mirar hacia Haití con el ojo del hermano, pero también con el ojo del cuido. ¿Por qué con el ojo del cuido? Bueno, Haití y la República Dominicana comparten una frontera terrestre que por su longitud de 300 kilómetros la República Dominicana, por más que se diga, no puede tener control absoluto sobre ella. Y sobre todo si usted vive en un país que está convulsionado y donde la pobreza y el hambre son devastadoras, bueno, usted cruza, porque usted, si su hermano al lado tiene comida, mejor que lo mate el hermano, pero usted va a cruzar. Entonces, Haití representa para la República Dominicana, si en Haití hay hambre, si en Haití, en la República Dominicana hay hambre, porque ellos se trasladan aquí. Si en Haití hay violencia, esa violencia de algún modo se traslada aquí, porque hay muchísima gente que no tiene condición, no hay control de las cárceles y la gente se fuga y viene para acá y cruza violencia y cruza mucha gente que no tiene, digamos, una conducta pacífica, sino una conducta delincuencial. También, si en Haití hay cólera, aquí hay cólera. Si en Haití hay enfermedad, en la República Dominicana hay enfermedad. Y ya hemos hablado de eso. Nosotros eliminamos el cólera en el 58 y hemos tenido cólera. Si hay malaria en Haití, en la República Dominicana hay malaria. Es una frontera que independientemente de los grandes esfuerzos que el Estado nuestro quiera hacer, Haití no tiene ejército. Haití hay un ejército en Haití que se llama la MINUSTAH, que es el ejército que controla Haití. Haití acaba de proclamar un ejército y ese ejército está en la fase de construcción. Tiene una policía y esa policía no tiene un porcentaje por habitante para controlar el pueblo haitiano. De hecho, si lo hubiese podido controlar, no se producen esas manifestaciones y no se producen esa estampida que provoca destrucciones de su propiedad y destrucciones de sus bienes. Entonces, la República Dominicana tiene que cuidarse a corto, a mediano y a largo plazo. Porque esa crisis viene entonces una crisis económica. Y esa crisis económica provoca una estampida desde haitianos hacia la República Dominicana. Y la República Dominicana, que ya tiene bastante haitianos en su territorio, pero que además de bastante haitianos con la crisis venezolana, que se han convertido en la segunda población que nos visita, por razones políticas, la República Dominicana yo no creo que tenga capacidad para soportar una estampida migratoria como la que se ha ido produciendo de manera pacífica y que se pudiera producir en caso de que el clima político haitiano se descomponga. Nosotros tenemos que velar por dos razones. La primera, para que el pueblo haitiano tenga tranquilidad institucional, cooperar con las instituciones haitianas para que se fortalezcan, para que Haití pueda construir un régimen democrático de calidad, nos conviene como dominicanos, para que podamos estar tranquilos uno y el otro y podamos fortalecernos. Y conviene a la República Dominicana, por demás, que esta situación que se ha producido en Haití los organismos internacionales, que la ONU ya se ha pronunciado sobre eso, le ha pedido calma tanto al Estado como a la parte envuelta en la revuelta, a que regrese a la calma. Pero el Estado dominicano, el gobierno que ha protegido la frontera, debe ver no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo, porque no solo es la noticia por el día del hecho, sino que la crisis provoca a largo plazo estampida migratoria hacia la República Dominicana. Vamos a una pausa y en breve retornamos. Estás viendo Félix Rodríguez Presenta. En breve volvemos.